en el libro tocas un tema que me ha recordado cuando has dicho lo de que no puedes pretender quedarte solo con una parte, sino que tienes que abrazar el todo, ¿no? Que aceptar el todo. En el libro hablas de la envidia y recuerdo que Naval, Ravikant, alguna vez, hablando de cómo puede uno manejar la envidia o superar la envidia, es que tienes que tener en cuenta que tienes que comprar el pack completo. No puedes elegir, no, es que envidio a este futbolista porque es rico. Sí, pero el sacrificio que ha conllevado el estar donde está, seguramente no ha tenido infancia, seguramente tienes que tener en cuenta todos esos condicionantes, todos esos momentos felices que tú has vivido a lo mejor para llegar a donde estás, aunque no seas un futbolista multimillonario, olvídate de ellos. Los momentos que has pasado a lo mejor con tu familia, las navidades, etcétera. Y es un poco lo que dice Naval, cuando tú sientas esa envidia por lo que, o por un podcaster o por lo que sea, pues piensa en lo que ha podido pasar para llegar a donde está. Dice algo así como te cambiarías 24/7 por esa persona. Claro. Cristiano Ronaldo, uy, ese tipo, claro, es que no sé qué. Claro, ese tío lleva 40 años haciendo, no sé, 1000 abdominales al día. ¿Tú les harías? ¿O tú harías, bueno, solo una pequeñísima Y parte? no se come una paella el domingo, Claro. ni se ha pegado una fiesta. Es verdad que muchas veces la gente dice, joder, yo no quiero pagar ese precio. Bueno, entonces no lo envidies, ¿no? Pero si lo envidias, lo criticas y tal, y cuál es lo que hace, ese tal, es vale, tú te cambiarás 24/7, ¿no? Cuando quieres la vida de otra persona, es que solo ves lo que te gusta, pero no ves lo que conlleva, lo que tú has dicho muy bien, ¿no? El cambiarte 24/7 por alguien. Yo no me cambiaría 24/7 por Cristiano ni harto de vino. Por mucho dinero y muchos millones. O por alguna estrella de cine, o... No me cambiaría ni loco. Bueno, de hecho ahora mismo no me cambiaría por nadie, seguramente. Por nadie en el mundo. Y eso es lo ideal, tenerlo, es que sea siempre así. ¿Tú te cambiarías por alguien? Que digas, yo no me... Si lo pienso profundamente, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Porque evidentemente es que no conocemos el pack completo de prácticamente nadie. Claro. Entonces habrá muchas cosas que digas, yo esto no podría pasar por esto. Entonces es difícil. Tampoco sería capaz de decirte ahora de forma tajante, no, jamás, yo no me cambiaría por nadie. Yo no dejaría esta vida que tengo bajo ningún concepto. Entonces no puedo darte una respuesta completa y cerrada. Tengo que contestarte a lo gallego. Depende. Con otra pregunta, ¿no? Depende. Pero es un tema interesante el de la envidia. Creo que es algo que está muy presente entre... Está muy presente. Yo siempre digo que para mí es la más humana de las emociones. Pero en los que trabajamos, por ejemplo, la creación de contenido, como le llaman ahora, también hay mucho de eso, ¿no? De decir, joder, si esta persona está haciendo lo mismo que yo, ¿por qué a esta persona le va mejor que a mí? ¿Por qué esta persona tiene más visualizaciones? ¿Por qué tiene más me gustas? ¿Por qué está más arriba en los rankings? Y hay que hacer ese trabajo, ¿no? De, como tú sé que lo has hecho, de decir, mira, yo no quiero saber nada más de esto, yo voy a seguir haciéndolo lo mejor que pueda y que sea lo que Dios quiera. Es que ese juego es infinito. O sea, nunca va a llegar... El palo y la zanahoria, ¿no? Es que nunca va a llegar un momento en el que tú te sientas... Yo creo que en casi cualquier contexto te sientes realmente... Ya he alcanzado el cenit, ya soy mejor que todo el mundo, ya soy feliz. Yo creo que eso es una separación grande, ¿no? Primero, porque siempre va a haber alguien que lo hace mejor que tú, por varias cuestiones. Porque hay algo que saben que tú no. Porque tienen más inversión. Porque tienen más tiempo libre que tú. Porque llevan más tiempo que tú. Porque tienen contactos que tú no tienes. Por muchísimas razones que se nos escapan, que te puedes tú preguntar mil historias raras. ¿Y qué harán? ¿Y este vídeo? Aquí lo cortan aquí, lo suben aquí, Y a lo mejor eso es una pequeña parte de la tarta, ¿no? Pero esto se aplica a todo. Y cuando tú tienes envidia por alguien, inmediatamente te estás poniendo en una situación de inferioridad. Sientes envidia de alguien que va por encima de ti o por delante de ti en algún contexto. Y eso es una receta segura para el fracaso y la infelicidad y la frustración. Segura. O sea, creo que no conozco ninguna más cierta que esa. Porque la he vivido, ¿eh? No lo estoy diciendo de teoría. Porque la he vivido y para mí la cura de eso, o vamos a llamar la cura a largo plazo, la cura sostenible, es ser muy honesto contigo mismo
darte cuenta y tener el coraje de reconocerte que te estás poniendo voluntariamente por debajo de alguien en algún aspecto de tu vida, que es algo que no nos suele agradar, porque por eso te decía en la meditación, descubres cosas de ti que no te gustan, y como, no, yo no soy envidioso, yo soy un tío excepcional. Y salir de ese juego porque ya estás viendo que los resultados no te llevan a ninguna parte. Dices, yo lo que estoy viviendo ahora, o lo que llevo viendo varios años, ya veo que esto sigue igual, o va peor. Por aquí no es, ¿no? A mí me gusta mucho Séneca, que dice, en un tratado sobre la felicidad, él dice, ten cuidado hacia dónde te diriges a buscar la felicidad, porque como no sea por ahí, el camino de vuelta luego va a ser más largo. ¿No? Y también dice que aquel que se fija en lo de otro deja de gustarle lo suyo. Entonces, esto es verdad que es como súper fácil de decir. Yo sé que es un trabajo que yo llevo haciendo años, ¿eh? Y me he pegado de cabeza contra una pared muchas veces. Pero al final es que es la renuncia, tío. Es la renuncia a querer llegar a algún sitio. Porque tenemos la ilusión de que vamos a llegar algún día a alguna parte, pero nunca vamos a llegar a ningún lado. O sea, esto algún día terminará y como decía Marco Aurelio, ¿no? En algunas generaciones nadie sabrá que lo que tú digas ha existido. O sí, no lo sé. Y te estás pegando de cabezas con algo por nada, tío. Eso no significa que te quedes quieto con una piedra, ¿no? Porque la respuesta inmediata es como, ¿y qué tengo que hacer? ¿Que sentarme a meditar todo el día y no hacer nada? No, o sea, el ser humano es un ser en movimiento, es un ser que hace cosas. Pero tienes que ver si esas cosas que haces te están haciendo más feliz o más desgraciado. Y la envidia creo que es el camino más directo a la desgracia. Esa frase que has citado de Séneca, de que ten cuidado hacia dónde te diriges en busca de la felicidad, porque luego el camino va a ser más largo, me ha recordado mucho a un tema que me interesa, que he puesto sobre la mesa muchas veces en el podcast, que es por qué hay tanta gente exitosa que incluso se han convertido en los mejores en sus respectivas áreas y luego se han dedicado en cuerpo y alma a la destrucción, a la autodestrucción. Como puede ser, pues, actores de Hollywood que han alcanzado el estrellato y luego se han destruido sus propias carreras o incluso se han quitado de en medio, se han acabado con sus vidas. Y precisamente la teoría que tengo yo está directamente relacionada con la frase de Séneca. Es decir, que has puesto todos los huevos en esa cesta, has apostado a que ahí está la felicidad y cuando la has conseguido y te has encontrado con que no estaba ahí, con que sigues sintiéndote desdichado, ha entrado en juego la desesperación absoluta de si no está aquí, ¿dónde va a estar? Yo he hecho todo esto para alcanzar este punto y me siento igual de triste o de vacío y ahí es cuando entra en una espiral de autodestrucción. No sé cómo lo interpretas. Sí, es que hay una frase de Jim Carrey, yo no sé si la dijo él o no, pero bueno, se le atribuye a él y dice algo así como: desearía que todo el mundo tuviera la vida que yo he tenido, que sea rico, que sea famoso, que sea multimillonario, para que vea que por ahí no es, que esa no es la solución a nada. Y de hecho también, igual que muchos famosos que luego autodestruyen y tal, también hay muchos otros que se acaban convirtiendo a prácticas meditativas, a prácticas de retiro, a prácticas... Estoy pensando, por ejemplo, en Richard Gere, ¿no? Que también es un tío que la ha tenido todo y lleva 40 años devoto de budismo. Porque se dio cuenta de que, oye, al final todo material, mujeres, súper guapo, todo el mundo del tal, pero por ahí no es. Lo he dicho muchas veces en entrevistas, ¿no? Yuval Noah Harari le pasa lo mismo. Un tipo que ha vendido tantos millones de libros y que es reconocido en cualquier lado, que al final es como... ¿Esto por qué no? No sé si sabes quién es Mark Manson también. Sí, claro. Cuando vendió el de arte, sutil arte... De que todo te importa una mierda. Eso. Él dice, ostras, es que soy un desgraciado ahora mismo. Dice, tienes un montón de problemas que antes no tenías, ves que hay que cumplir un montón de expectativas, ves que no sé qué, y dice, ¿y yo entonces qué pinto en todo esto, no? Una pregunta que yo me he hecho con frecuencia también y que puede llevarte por ahí, a lo mejor en el camino, ¿no? Es, vale, ¿con qué cifra serías feliz? ¿No? Ramiro Calle lo llama la regla del 99. ¿No? Cuando tienes 99 quieres 100. Cuando tienes 999 quieres 1000. Cuando tienes... así. Uh-huh. ¿Con qué regla, con qué número en cualquiera de aspectos de tu vida, ¿no? Vas a decir, ya lo tengo todo? ¿Con cuál? No lo sé. No lo hay, es lo que tú dices. Pero estamos metidos en un como si sí lo hubiera. Uh-huh. Como si sí lo hubiera. Y a mí, en el extracto que te he leído de Séneca, él sigue diciendo, si quieres llegar a la felicidad, ve mirando hacia dónde apuntan las señales de los que han pasado antes por aquí y te van indicando cuál es el camino. Se lo dice él a él mismo, fíjate, ¿no? Entonces es como, ve a los sabios de la historia,
O a gente que también se le presupone, ¿no? Porque también decía, yo no soy el 24/7 de Séneca, tampoco lo quiero, ¿no? Pero ¿para dónde se presupone que está? Y ves que muchos apuntan hacia las mismas direcciones. En distintos lugares del mundo, en la misma época, ¿no? Esa era axial, ¿no? En China, en Japón, en India, en Grecia, todos más o menos diciendo lo mismo. Pues ahí puede haber algo. Ahí puede haber algo de conocimiento humano, ¿no? Y de sabiduría. Si todos apuntan hacia cierto desapego de lo material y de la identidad, si todos apuntan hacia ser compasivo y justo con los demás, si todos apuntan a tener cierta moderación en el exceso del placer, si todos apuntan a la serenidad, a la ataraxia, a la calma, al no actuar desde la ira y desde la reacción, igual por ahí algo, igual por ahí algo hay. Si todos te están diciendo, el propio Buda, ¿no? No sé si has leído la historia del Siddhartha, ¿no? De Hermann Hesse. De Hermann Hesse, lo tengo, pero no lo he leído. Es una obra maestra, ¿no? Se supone que es un poco la vida de Buda. Él no sé cuál es el orden porque lo leí hace muchos años, pero él empieza siendo un príncipe, súper rico, lo tiene todo, y se da cuenta de que es infeliz. Al final se acaba haciendo una asceta en lo más mísero, sin nada, se da cuenta que ahora tampoco es, entonces nace la vida del medio. ¿Vale? Que es como un poco término medio entre los dos. Porque siempre tendemos a criticar lo material y el bienestar y la abundancia y tal, como si eso fuera muy malo. Y la gente es como, ¿y qué tengo que hacer? ¿No tener nada, vivir en la calle? No, el punto medio, ¿no? Entonces, si todos van apuntando hacia ahí, igual debes considerar que, oye, igual algo sabían, que tú no sabes, ¿no? Ve mirando en esas direcciones, ¿no? Hay un John Wheeler, se llama, que es un maestro de meditación estadounidense, que dice que todos estos aforismos y frases y tal son pointings, ¿no? Que no te los tomes literal, sino como que te están apuntando hacia una dirección. Y si los empiezas a interpretar así, es como, ¿dónde me quiere llevar esta frase, no? No son los juicios, no son las cosas lo que nos perturba, sino nuestros juicios sobre las cosas, ¿hacia qué apunta? No es más rico quien tiene mucho, sino quien desea poco. ¿Hacia dónde apunta? Y vas indagando, ¿no? O sea, al final es verdad que tampoco podemos ser hipócritas y ahora decir a la gente, no, es que no tienes que tener nada, desapego de lo material, desapego de tus hijos, desapego de tu familia, todo, no. El punto medio, es un poco la virtud, el sentido común. A Séneca lo criticaban mucho, ¿no? Por eso, porque tenía muchos bienes materiales, porque por lo visto llegó a ser el hombre más rico del mundo en algún momento. Sí. Y eso se considera poco estoico, ¿no? Entre sus críticos. Sí, en realidad son críticas también basadas en la información que nos ha llegado. Tampoco sabemos 100%, ¿no? En una de sus cartas él cuenta una cosa muy interesante. Dice, ¿cómo siendo tan súper rico haces esto, ¿no? Que es que a él le gustaba viajar en un carruaje muy, muy pobre, con mulas muy, muy viejas, con muy, muy poco glamour. Y cuando él se iba encontrando con la gente que le veía viajar ahí, sentía cierto rubor y cierta vergüenza, pero él sabía que era importante hacerlo para no dejarse llevar siempre por lo material y por las riquezas, ¿no? Y lo cuenta él en una carta a Lucilio. Entonces yo siempre digo que creo que es mucho más difícil, vamos a llamarlo, ser estoico o ser austero, cuando eres rico y tienes mucha abundancia que cuando eres pobre y tienes muy poco, ¿no? Porque, por ejemplo, Epicteto, que fue esclavo, no tenía que hacer grandes esfuerzos para no comer. Seguramente comía lo que le daban, ¿no? Lo que le dejaban. Si tienes mucha abundancia, es más difícil desarrollar la virtud y tomar acciones ahí, ¿no? Yo creo. Porque al final, y más en el día de hoy, ¿no? Anoche hablábamos que hoy en día puedes tener cualquier cosa en 24 horas o menos. Y eso te ha generado una adicción a la compra, una adicción a la inmediatez, que en cuanto no ocurre, ya pones el grito en el cielo, ¿no? Yo hay veces que le he mandado a personas un libro mío firmado, es que han pasado 6 días y no lo he recibido, ¿qué pasa? ¿No? Y digo, es que no soy Amazon, tío, o sea, yo tengo que firmarlo, tengo que ir a correos cuando tengo un rato libre, tengo que enviarlo y te llega, pero yo no puedo, no tengo un equipo logístico al lado de tu casa, ¿sabes? Entonces ahí yo creo que también radica parte de, como te decía, de toda esa ira, de todo ese estrés, de toda esa meta de envidia, de comparación. Si lo juntas todo, dices, pero ¿cómo no vamos a estar así, ¿no? Nunca acaba, tío. Decía Lama Rinchen, que también la has entrevistado, que satisfacer el deseo es como tratar de calmar la sed con agua salada. Y esto es exactamente igual. Nunca vas a tener suficiente hasta que aprendas a valorar lo que tienes como si lo perdieras, y ahí es donde los estoicos entran con un ejercicio muy bueno, que es muy bueno y muy poco popular, también te digo, que es imaginar que aquello que no valoras lo pierdes, ¿no? El dicho popular, no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Totalmente cierto. Vale, pues entonces imagina que lo que tienes lo vas a perder, te lo van a quitar, porque algún día te lo van a quitar. La salud algún día te va a ser arrebatada, aunque sea por un catarro. Esto de aquí algún día lo perderás.
la vista, ¿eh? Un día empezarás a ver peor cuando envejezca, en mi caso seguro, ¿no? En vez de estar buscando qué te falta, busca qué tienes ya que no querrías que te faltara. Yo, por ejemplo, me recuerdo esto cuando mi hija se despertaba, ahora ya ni siquiera notando, pero a las 5 de la mañana todos los días. Hay una frase de Marco Aurelio, yo es que soy muy de aforismos y me los repito, ¿eh? Entonces siento si soy un poco pesado con eso. No, que va, a mí me gusta. Pero él dice, siempre que te dejes estar agobiado por las circunstancias, di que es aquello, di en voz alta, que es aquello que realmente es insoportable y verás cómo te avergüenzas al instante, ¿no? Y cuando mi hija se levantaba a las 5, yo decía, el primer momento es como, otra vez, otro día, madre mía, no he dormido, mañana tengo que trabajar, estoy muerto, todo eso sale, ¿no? Pero luego sale, ¿es esto tan insoportable? Pues yo estoy a las 5 de la mañana en el salón de mi casa, caliente, mientras está lloviendo fuera, puedo hacerme un café, estoy aquí con ella jugando a los juegos, tengo agua, no tengo frío, no tengo calor, no estoy en la intemperie, ahí fuera no hay bombas cayendo. Es molesto, preferiría que no ocurriera, pero no es insoportable. De hecho, te tomas un café y ya, bueno, ya llegan las 6 y pico, a las 7, se nos levantamos todos. Entonces, por eso te lo hilaba con lo de, oye, imagina que pierdes aquello, ¿no? Yo muchas veces digo, si mi hija falleciera, y esto es una cosa que puede ocurrir, ¿no? Porque es un ser mortal, ¿cuánto pagaría yo porque se volviera a despertar a las 5 de la mañana cada día? Yo te daría todo lo que tengo. Pero esta situación que ahora no quiero, estoy constantemente lamentándome sobre ella. Mientras que, de lo contrario, diría, ojalá ocurra esto, por favor. Entonces, esto es un ejercicio de perspectiva. ¿Vale? No estoy diciendo que vaya a ser súper happy, ni que vaya a ser feliz, ni que vaya a ser súper agradable hacerlo, pero te pone las cosas en perspectiva. Y el estoicismo es una filosofía de poner las cosas en perspectiva. De dar un paso atrás y decir, oye, vamos a ver esto con otros ojos. Que igual aquí estoy muy metido, igual hay otra forma de verlo, ¿no? Igual hay otra forma de verlo. Y si tú, por ejemplo, en el momento que estás ahora te parece una basura, di, oye, ¿cuánto hubiera pagado hace 5 años por estar como estoy ahora? Y dices, ostras, mira, si he cumplido mis objetivos de sobra, ¿por qué no me siento bien ahora? Y entonces ya empiezas a tirar del hilo y empiezas empiezas las comparaciones, empiezas con la envidia, empiezas con los estreses diarios, porque has perdido la perspectiva. Y el estoicismo, el budismo y otras tradiciones te ponen la perspectiva.